trabajo individual o preferirían un trabajo grupal? ¿Qué les atrae más? En todo caso, Grupal. el siguiente sábado, si es por grupo, no sé cuántos grupos habrán, tendrían que exponer su trabajo en este horario. Nuestra última clase sería para exponer su trabajo, el trabajo final. Es, a ver, Una consultita, perdón. Y los que, digamos, preferimos trabajar, perdón, de forma individual, ¿se puede? yo creo que sí, no debería haber problema. Ok, gracias. Los que quieran ser Perdón. individual, lo hacen individual, grupal, pero no podría ser un grupal de más de 5 personas, ¿no? Grupal 15 personas, no creo que sea, En sino, masa. yo creo que hasta unas 5 personas está bien. Y no va a ser una cosa grande, no va a ser una... Yo sé que he hablado con algunos colegas y me han dicho, la verdad que estamos ya casi el último trabajo, y la verdad nunca es mi intención generar mucha molestia. Yo soy del principio de que dime cómo evalúas y te diré cómo han aprendido tus estudiantes, ¿no? Entonces, para mí la evaluación es la parte más sencilla de todo el proceso de enseñanza. Trato de que sea así. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo ahorita con los temas y ya ven ustedes si lo hacen individual o grupal. Les voy a dar unos 5 minutos por grupo o por persona el siguiente sábado y lo exponen. 5 minutos como máximo, ¿no? Van a hacer un ensayo y ahí está el trabajo final. Un ensayo de lo que va a ser, lo que hemos avanzado durante estos días, ¿ya? Y hoy día también. Hoy día vamos a hablar de lo que es el marketing y las redes sociales, cuál es la influencia, cuál es la relación. Esto ya un poco está también en el trabajo del foro que hemos dado, o sea, es una continuación de lo que hemos avanzado. Ya. Perdón. A ver. Hemos dicho que el marketing político, primero hemos partido de un concepto, ¿no? Del que es el marketing. Y habíamos citado al señor Philip Kotler. Este señor decía, el marketing es un proceso social y administrativo, por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan. Yo quisiera que se queden con esta frase. Los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, ¿ya? Mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. Ese es el concepto del marketing. Habíamos hablado también que el marketing electoral es otro concepto también que viene aquí, pero por favor no se olviden de este concepto que estoy hablando. Es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean. ¿Ya? Obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores. El marketing electoral, vamos a decir que en sentido estricto, o sea, el marketing electoral no es más que una parte del marketing político. Perdón, Obviamente. ¿Sí? una preguntita mayor. Sí, hermano. ¿Está proyectando alguna diapositiva? ¿Les había pasado las diapositivas? No. Ah, no, solamente quería cerciorarme, tal vez estaba pensando que No, estaba... les había pasado los conceptos. Estoy repitiendo los conceptos que les pasé la semana pasada. Sí, 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 nos dio la primera clase, ¿verdad? Sí, también repetí la última clase. Ah, Para que lo sí, tengan siempre en ya, clarito. ya, gracias. Ya, hermano. Entonces, el marketing electoral es parte del marketing político. O sea, el marketing político como instancia madre tiene el marketing electoral porque es justamente lo que se va a desarrollar, es lo que va a ayudar a los políticos, a los candidatos, ¿no? A conseguir una práctica en su campaña electoral. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de marketing político,
tenemos que hablar prácticamente de lo que significa el desarrollo de estrategias, de planes para conseguir, al final lo que buscan, el voto de los votantes, de los ciudadanos. ¿No? Sabemos perfectamente que la política contemporánea es como un proceso, es una interacción, ¿no? De estrategias y tácticas de lo que va a significar el marketing político. ¿Dónde? A partir de lo que van a llamar algunos estudiosos de la política, las prácticas ciberpolíticas. ¿Ya? Es una mediatización de la política. Se empieza a mediatizar a partir justamente de lo que hoy día está manejándose de moda, o sea, las redes sociales. Estas prácticas ciberpolíticas, con relación precisamente a lo que es el marketing político, tiene su importancia en sentido de que hay un acercamiento mucho más efectivo hacia la población. La sociedad va a tener una percepción más directa de lo que es el candidato. Si ustedes recuerdan, años anteriores, las campañas políticas tenían como una gran cosa, como una gran conquista tener espacios en la televisión, porque ciertamente la televisión era una forma directa, más fácil, más cómoda de poder llegar a los sentidos del votante. Años anteriores a esto se utilizaban pasquines, o sea, se utilizaban textos para poder llegar al... Y lastimosamente ese tiempo en el que se utilizaba textos, era muy poca la gente que podía tener acceso a los textos y por ende la desinformación respecto al candidato, la desinformación respecto a los planes, ideas, programas que tuviera el candidato, era muy poco conocido, ¿no? Entonces había más una relación sentimental, emocional respecto al candidato y no una idea de lo que se presenta su proyecto, lo que se presenta sus planes del candidato. Entonces, las redes sociales van a venir a cubrir el espacio justamente que hoy día se está sumando con mayor importancia. Antes, mucho tiempo atrás, no sé si ustedes, bueno, no, me imagino que muchos no han debido vivir, de ustedes no han debido vivir las campañas de los meetings, que se hacían los meetings en las plazas. Se hacían meetings en las plazas, se hacían reuniones en las plazas, y ahí se discursaba, ¿no? Era un poco la forma más directa de acercarse a la población. Hoy día, con el tema miren cómo casualmente hoy día, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ha llevado a la obligación, nos ha llevado a todos a la obligación de adquirir un medio de comunicación directa, como es un celular. Y entonces muchos van a conocer, a manejar, empiezan a conocer lo que son las redes del Twitter, lo que son las Facebook, son el WhatsApp, el TikTok. Bueno, yo soy un tiktokero de esos, pero nos lleva la necesidad a tener conocimientos, a estudiar, a repasar, a conocer lo que significa estas nuevas formas de comunicación directa. Entonces, las redes sociales vienen a cubrir, no diremos a cubrir un espacio, porque ese espacio siempre ha sido cubierto de una u otra forma, ¿no? Sin embargo, viene a ocupar, en todo caso, viene a ocupar un espacio que va a tener un puente entre el candidato, entre los políticos y la población. La población, cómo va a percibir al candidato va a depender de cómo él desarrolle su vida en redes sociales. El candidato que no tenga un acercamiento directo con la población simplemente va a perder la oportunidad que hoy día se está manejando. La oportunidad que se queda hoy día a los políticos, las redes sociales es inmensa y eso es algo que no debemos perder. ¿No ve? El marketing político, entonces vamos a decir que es la búsqueda, ¿no? Estamos tratando de decir, el marketing político es la búsqueda de votos con el auxilio de la tecnología. O sea, las redes sociales es la tecnología actual, moderna, que nos va a ayudar a quienes, a los políticos, a obtener los votos que estamos buscando. ¿No ve?
tienen alguna pregunta que hacer, por favor, paran a un aporte, me va a quedar muy bien. Bien. El marketing político, queridos colegas, va a suponer, pues, entonces la evolución de las técnicas que se han ido viviendo. Yo les hablaba de los pasquines, les hablaba de los meetings. Esta evolución natural que se va a dar en la vida del marketing político nos está llevando a una técnica de comunicación más sofisticada, ¿ya? Eh, de todas maneras, inclusive, miren, inclusive los grupos políticos van a necesitar, van a necesitar de los medios de comunicación más, de medios de redes sociales para generar una interacción entre ellos, generar con grupos de trabajo, generar un montón de cosas que va a servir para poder desarrollar. Ahora, los discursos de los políticos que tenga que ver respecto a lo que significa su proyecto, sus planes, se va a diversificar también dependiendo del medio digital que utilicen para llegar a la población. No va a ser lo mismo un mensaje por Twitter, que creo que se escriben 20 palabras, creo que se piden 20 palabras, 30 palabras, a un mensaje en Facebook o un mensaje, por ejemplo, en TikTok. No puede ser un mensaje de 3 minutos apenas en TikTok. Vean cómo la diferenciación de los espacios que favorecen las redes sociales va a permitir al, um, al político generar estrategias de acercamiento a la población. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? A veces pienso que hay tanto silencio. No, estamos escuchando Estamos atentamente. atentos. También acotar, ¿no? Esta evolución que sufre lo que es la propaganda, como lo llaman en el tema político, y la publicidad en tema comercial, sí ha sufrido esta evolución enorme, ¿no? Si bien, no sé de cuántos eran mayores, pero mi abuelo me contaba que en tiempos de UDP, en tiempos de MNR, ellos para ganar votos repartían azúcar, pan, ¿no? Para poder ganar los adeptos y no socializaban así los temas de planes políticos porque era lo último que querían tal vez que conozca la gente, sino simplemente era manejarlos como obviamente lo que se dice como rebaño, ¿no? Como ovejas que puedan votar y que no tengan una ideología propia o no haya un sentido crítico de poder refutar un plan y de ver si hay una viabilidad en ese plan o no. Yo de niña recuerdo que decían, por ejemplo, 500 empleos o 1000 empleos, pero sabíamos que 500 tampoco mil. no era realidad, ¿no? 500.000 empleos, imposible, ¿no? Eso es imposible, es algo ilógico, pero sin embargo la gente se, se hacía ganar tal vez con la emoción, porque yo recuerdo a mi abuelo que ha fallecido, apareció con DEPA, apareció otros políticos de niña que yo recuerde ahí en ese entonces, Max Fernández, pero él decía, no, así en Aymara, no, naya japón, MNRP, voy a morir, hasta morir voy a ser yo MNRista. No sé quiénes aparecerán, sí, Carlos Palenque creo que es bueno, pero yo voy a seguir votando por el MNR. Entonces, había una cierta ya ideología, no ideología política, sino había un sentimiento en ellos que ya estaba enraizado. De decir por quiénes van a votar, a pesar de que haya buenas o malas opciones, pero ya había una definición. Así como en La Paz, por ejemplo, ¿no? Han evolucionado el pasado año, hemos visto para el tema de las gobernaciones, pase lo que pase y haga lo que haga el MAS, en La Paz no va a poder ganar ni la gobernación ni la alcaldía. Creo que eso ya lo hemos vivenciado con la alcaldía que estaba, creo que por más de 20 años, si mal no me equivoco, Revilla, que no ha podido ser rebasado por otro candidato del MAS u otro, ¿no? Y en este último que hemos visto lo mismo, pese que en las elecciones nacionales ganó el partido gobernante en esta gestión y lo que viene. Sin embargo, en el tema de la paz para la gobernación y alcaldía, nuevamente, eh, la gente paseña muestra ya una resistencia a lo que puede ser los candidatos del MAS. O sea, más allá de una narrativa, yo creo que hay un sentimiento enraizado de que no va a entrar aquí el MAS. Así sea Guillermo Mendoza, así sea quien sea, no va a ingresar.
no ingresa acá a La Paz. Creo que también hay ciertos resabios de la historia, sentimientos involucrados que ya con la ideología política como debería ser, no están siendo llevados acordemente, sino ya hay algo enraizado, ¿no? Algo empoderado en las personas que dicen, no, me ha creado una resistencia, un anticuerpo este partido y sea quien sea la persona, no va, así de simple, ¿no? Entonces, creo que hay que también en el momento de pensar en el plan de marketing político, pensar también en esos factores que pueden ser contraproducentes. Estaba siguiendo yo en el tema de TikTok, el tema de Facebook, se han abierto todos los políticos hacia ese mundo. El TikTok, que Ujú. era una red social para jóvenes prácticamente, ahora lo vemos invadido prácticamente por los políticos y tema comercial. Así, netamente. Y, la población que en ese entonces era pues de los 13, 14, 15 años, como dicen ellos, ahora ha sido invadido por todos, creo nosotros, ¿no? Creo que todos vemos así como el Facebook fue en un momento nuestra red social más importante, ahora creo que todos están en TikTok también, o porque quieras o porque no quieras, o porque te lleva un enlace o porque te han enviado algo y ya estamos en TikTok, ¿no? Solo eso, David. Agustina, siempre espectacular tu participación. Muchas gracias. Has dicho gran parte de lo que yo quería concluir. Me lo has resumido todo. Muchas gracias. Espectacular como siempre tu participación. Sí, pues Agustín ha dicho todo. Parecería, sin embargo, permítame hacer algunos aportes más. Parecería como que inadecuado utilizar la palabra marketing, ¿no? Porque cuando hablamos de marketing, ustedes ya han avanzado esta parte, estamos hablando de mercado, de producto, venta, consumidor, beneficio, etcétera. Estamos utilizando ese concepto. Pero si lo trasladamos a lo que significa la vida política, es justamente hacer un paralelo entre esos conceptos, ¿no? O sea, mercado, producto, consumidor, decía, a lo que significa la vida de los políticos, ¿ya? Ahora, debemos entender a los partidos políticos como empresas, ¿no? Y los políticos como empresarios. En esa relación podemos decir, bueno, tiene sentido hablar de marketing, ¿ya? Porque parecería que lo estamos trivializando el tema de marketing o la vida política, cuando sabemos que la vida política es la manera más sana que se tienen que encontrar los seres humanos para poder entenderse y desarrollar su vida social de manera aceptable, de manera progresista, de manera que tenga una idea de desarrollo constante, ¿no? Y a muchos a muchos puede herir sentimiento de decir, oye, ¿por qué están utilizando el marketing para hablar de...? No, simplemente objeto de que entendamos, ¿ya? Entonces vamos a decir, a objeto de entender este tema del marketing, a los partidos políticos como empresas y a los políticos como empresarios, ¿ya? Ahí estaría bien entrando lo que significa don Samuel Doria Marina. ¿No ve? No, una opinión. Sí, por favor. Una opinión, Mayor Vargas. Me parece que, no sé si estoy equivocado, marketing creo que debería, desde mi punto de vista, lo defino como una actitud de promocionarse. Ya, entonces, esta promoción puede ser, desde mi juicio, a nivel individual y a nivel institucional o grupal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se aboca simplemente a poder realizarse o desarrollarse dentro de un contexto de la economía norteamericana, ¿no? Por eso es que va adquiriendo ese término, ese concepto de marketing, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, bien lo decía usted, por ejemplo, está asociado a lo que es el desarrollo de la empresa privada, es decir, al mercado. Ya, pero dentro de esto, lo que estaba exponiendo, me parece que las redes sociales son parte de las estrategias de marketing, de promocionarse, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, para poder promocionarse se buscan diferentes estrategias, ya en lo político, ya en lo empresarial, a nivel competitivo, por ejemplo, las estrategias de contención, a nivel político, las estrategias de comunicación, a nivel económico, por ejemplo, las estrategias discursivas para poder, por ejemplo, tergiversar datos estadísticos, ¿no? Como el PIB, por ejemplo, nos los pintan ahora, por ejemplo, a nivel de gobierno, nos pintan que estamos viviendo una bonanza y jamás tocan pues la subvención que están efectuando y la deuda interna y externa que está creciendo.
¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, existen estrategias para, por ejemplo, de disuasión o de contraoferta. Ya cuando está ofertando el enemigo, por ejemplo, si está queriendo atacar y entonces ahí crean estrategias de comunicación y estrategias de disuasión. ¿No es cierto? Entonces, dentro de las estrategias, me parece que caben las redes sociales, las políticas que asumen y que dejan réditos, ¿no es cierto?, para poder conseguir precisamente adeptos, no solamente en elecciones, sino en el desarrollo de un partido político. Ahora, por ejemplo, la estrategia del racismo, eso es una estrategia discursiva del MAS, ¿no es cierto?, para poder rayar la cancha, si vale el término, en el nacionalismo actual que estamos viviendo respecto del otro grupo considerados de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso también se van creando estrategias políticas para poder contrarrestar una corriente insurgente y a partir de, por ejemplo, estrategias de disuasión, a partir de unas reformas de políticas de Estado. No sé si estoy errado, Mayor Vargas. Eso quería contribuir. No, no, para nada, Porfirio. Lo que me estoy dando cuenta es de que ustedes están muy, muy bien informados de lo que significa este módulo, ¿no? Y lo que están logrando es quitar mi discurso, a mí me están quitando mi discurso, pero me siento muy feliz. Me siento muy Doctor, feliz porque, sí, doctor, disculpe sí, sí, un poco para devolverle el discurso y quizás más que todo factores de conocimiento que tal vez nos va a ayudar mucho, tomando en cuenta que usted es psicólogo y además tiene una trayectoria como policía y por otro lado también tengo entendido que es abogado. Eh, Justamente acaba de hablar el, el compañero Porfirio sobre qué estrategias son las que a veces se activan en el tema del marketing. Y mi pregunta tal vez es más abocado al tema psicológico. ¿Qué tipo de perfiles de grupos de personas a veces se trabaja a través del marketing? Tal vez eso nos puede ayudar más que todo para que identifiquemos, muy porque bien. obviamente que no, a Agustina le escucho un poco hablar ese diálogo que tenemos casi todos los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros al hacer ciencia y al ser, eh, tenemos que ser un poco más fríos, tal vez no tan apasionados. Pienso, es mi punto de vista. Tenemos un poco que analizar y manejar bien esas herramientas. ¿Cuáles serían los perfiles en los cuales se basa el marketing? Obviamente que el marketing político y el marketing empresarial, en términos muy, muy, muy concretos, es el mercadeo, la forma de llegar justamente a esos grupos. Eso quisiera, por favor, que nos pueda ayudar. Gracias, Flavia. Pucha, no, se pasan, che. Espectacular. Me siento, miren, ¿qué les digo? Me siento muy feliz porque voy a hacer lo que me dices, Flavia. Permíteme simplemente decir esta cosita que voy a decir y directamente me voy a pasar a lo que me estás pidiendo, ¿ya? Si me permiten, por favor. Quería hacer objeto de simplemente no causar ronchas y malestares en quienes son administradores absolutos y digan el marketing, esto específicamente, ¿no? Simplemente vamos a tratar de generar la analogía, la relación que puede existir en el marketing con marketing político. Dijimos que el marketing político, o las empresas políticas, vamos a llamar a los partidos políticos, ¿no? Y a los políticos como empresarios, ¿ya? Eh, los electores podemos hacerlos ver como consumidores de los bienes políticos. Un candidato o un partido se venderá, podemos hablar de se vender, se va a vender bien cuando la oferta política de este candidato o del partido, precisamente dicho, se perciba por los electores como mejor para satisfacer la demanda que tengan en este caso, los consumidores. ¿Ya? Sabemos que la demanda es siempre compleja, ¿no? Normalmente en marketing se va a buscar mediante un estudio detallado del electorado cómo podemos satisfacer las demandas de los consumidores. Estoy tratando de encontrar ¿ya? El tema de la relación, pero me doy cuenta que ustedes lo entienden perfectamente y esto sería como que
perder el tiempo cuando podemos pasar lo que me dice Flavia directamente. En cuanto a los perfiles, en cuanto a cómo hacemos para los perfiles, la pregunta me está llevando a ver cómo se puede avanzar en una campaña política, cómo se puede avanzar en una campaña ideal. Yo encuentro siempre tres cosas importantes en una campaña electoral, en cualquier de los perfiles que se desarrolle. Por ejemplo, la comunicación yo creo que debe ser sencilla. La comunicación, eh, cuando la comunicación que se utiliza, cuando los políticos utilizan una comunicación, un lenguaje muy estilizado, un lenguaje que tiene que ver más con los temas técnicos, primero, que la población a la que van a dirigir su mensaje no la va a entender. Segundo, el tiempo que se utiliza en las redes sociales, el tiempo que se permite en los medios de comunicación, nunca son suficientes como para poder explayarse en un discurso tecnicista. Entonces, el lenguaje debe ser siempre lo más entendible posible, lo menos compleja posible para los oyentes, para los que están escuchando, para los que van a votar. Entonces, es importante el lenguaje. El lenguaje debe ser sencillo. No debe ser un lenguaje que esté como lo usa Carlos Mesa, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes escuchan a Carlos Mesa discursar, su discurso es siempre, tiene 4 o 5 modismos que lo utiliza cada otro, ¿no? Dice, de manera perfecta, ineludible, utiliza esas palabras para tratar de hacernos entender a nosotros de que es la única manera que existe. Nos está tratando de decir, es la única forma. Hay una palabra que utiliza Carlos Mesa para sus discursos. Dice, por ejemplo, Carlos Mesa, no existe otra manera, como el decirnos que es un verbo que utiliza. Es como el decirnos, no existe otra manera de la que se pueda hacer, sino la forma como la que estoy haciendo. Nos dice eso de entre líneas, nos está mandando un mensaje subliminal de que la única forma de poder conseguir un desarrollo económico, por ejemplo, es a partir de lo que él plantea. Inequívocamente, esa palabra que él utiliza. De manera inequívocamente, repite 4 o 5 veces. Es determinante, o sea, nos da frases que uno al escuchar nos hace entender, nos está mandando el mensaje de que de otra forma no se puede solucionar solucionar los problemas. Y cuando uno tiene un poquito de lectura, dice, no, nos quiere vender, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Pero las personas que lo escuchan por primera vez pueden percibir que él está tratando de decirnos, no existe otra manera de entender, no existe otra manera de enfocar, no existe otra manera de enfrentar la situación, no existe otra manera de ganar, y es que no es la forma que lo estoy planteando yo. Perdón. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar? Sobre ese asunto, es una estrategia de comunicación discursiva, ¿verdad? Pero sí, esto no funciona en el área rural. Ya, por ejemplo, eso que la forma de expresarse, los modismos, inclusive la misma personalidad no funciona. Ya, entonces ahí en el área rural funciona más lo que están explotando actualmente los estalinistas en el área rural, por ejemplo, el discurso del odio, al que se ha inclinado mucho el famoso Cananchiri. O sea, me refiero a Álvaro García Linera, ¿no es cierto? Sí, sí, en vez de Cananchiri me parece que es Chamaquiri, ¿no es cierto? El que oscurece más bien. ¿Por qué? Porque tiene un discurso reaccionario. Está explotando muy bien la identidad, los usos y costumbres, como si el hombre de campo fuese, por ejemplo, un violador o fuese, por ejemplo, un mentiroso, tal como vemos cotidianamente ejercitar, ¿no es cierto? Todo lo contrario a la cultura, pero sin embargo sirve como una estrategia de contraataque contra la supuesta derecha de otra derecha también, porque la estructura social no ha sido tocada en lo más mínimo del aparato estatal, de todas esas instituciones que existen. Simplemente se las ha, simplemente se las ha remozado de administrador, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que es necesario tener una lectura correcta o metodológica de lo que es la estructura social para tener ya un abanico de posibilidades para aplicar estrategias tanto comunicacionales como estrategias políticas o ideológicas, ¿no? Eso es lo que yo quisiera contribuir.
Mayor Vargas. Gracias. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Porfirio. Ciertamente, o sea, un tercer punto, yo iba a citar 3 puntos. Está justamente comunicación, que es importante, creo, debe ser concreta y emocional. En la parte emocional iba a entrar justamente a hablar lo que me acabas de decir, querido Porfirio. Te agradezco por tus aportes. Muchas gracias. Entonces, voy a tener esta primera parte en la que creo que el lenguaje, el discurso, es importante, ¿no? Como bien decía Porfirio también, no debe ser un lenguaje complicado, como si se estuviera hablando entre dos técnicos, dos profesionales del área. Se debe pensar que se está hablando con los ciudadanos, ¿no? O sea, se está hablando cara a cara con los ciudadanos. Y eso es algo que nos debe a los políticos, hacerles entender que muchas veces el ciudadano de pie no tiene profesiones que no tienen nada que ver con lo que plantea él en la parte económica, por ejemplo. Si él empieza a hablar del PIB, por ejemplo, que el PIB tiene que... Uno dice, ¿qué es el PIB? Cuando tranquilamente yo creo que podría decir, el dinero que sobre, el dinero que tengamos, vamos a utilizar en salud y educación y seguridad. Está hablando lo mismo, porque a eso se dirigiría los ingresos que tenga una población. Entonces, se dan cuenta cómo un discurso, el lenguaje puede distanciar al candidato, de la población. Entonces, es importante utilizar un lenguaje que sea sencillo, un lenguaje que sea entendible. No se puede utilizar un lenguaje sofisticado, ¿ya? Se debe pensar siempre que tienen que hablar con personas. Alguien decía, háblame como si fuera un niño de 5 años. Y un poco eso es lo que se tiene que hacer. Mucho más todavía si se tiene en cuenta que los espacios de los medios de comunicación, los espacios de las redes sociales, no permiten no permite explayarse en temas técnicos, ¿verdad? Entonces vamos a entender que el primer punto, hablando de lo que sea ideal, que el tema del lenguaje debe ser sencillo. No podemos con el lenguaje tratar de hacernos justamente muros con la población, ¿ya? No podemos hacer unos muros con la población porque la población está justamente esperando mensajes claritos, ¿ya? Debemos también ser concretos. No se olviden que actualmente estamos viviendo en la era del entretenimiento, o sea, estamos entreteniéndonos. Las redes sociales son para eso, entretenimiento, ¿no ve? Son para divertirse, Entonces, que entre un mensaje político, ay, a veces fastidia. Y si ese mensaje es todavía ampuloso, si ese mensaje todavía es un mensaje que me va a quitar momentos de mi diversión, más que simpatía va a generar rechazo. Entonces, por eso ustedes han debido ver las grandes compañías que venden productos sofisticadísimos, empresas grandísimas, sus mensajes son concretos, no abundan en detalles, no abundan en mensajes, no abundan en lenguaje. Buscan, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un ejemplo clarito de lo que significa el marketing. Pero fíjense, sus mensajes son claros. Hasta el color es importante en lo que significa el mensaje. Y cuando ustedes entran, por ejemplo, entrarían ustedes a un juego que se bajaran de internet y se van a ver un mensaje de Coca-Cola, es un mensaje de 4 segundos, 5 segundos, y se desaparecen. Entonces no nos perjudican, pero nos llama la atención, nos deja clarito el mensaje. ¿Ya? Entonces es importante ser concreto. ¿Qué más puedo hablar de concreto? A ver, ¿qué más puedo decir de concreto? Sí, eso, que sea una información creíble pero concreta, que no tenga mayor detalles, que por ejemplo, cuando se habla de un afiche, de propaganda, no sé si ustedes han sido testigos, pero los afiches de propaganda, queridos compañeros, cuando sacan un afiche de propaganda y le ponen muchas letras, por más que sea, digamos, doble oficio el afiche, cuando le ponen muchas letras, ese afiche se pierde, nadie ve. Cuando ve el rostro chiquitito y ve muchas letras, la gente al pasar miran y se pasa porque no le llama la atención la cara, no le llama la atención el rostro, que es lo principal, que es lo primero que se debería vender, el rostro del candidato. Imagínense ustedes que un mensaje de 5 segundos, si tratamos de ser concretos y le ponemos muchísima información, letras, todo el programa,
Entonces, eso no va a llenar, no va... Es un poco como los slides. No sé si ustedes para defender su tesis de pregrado o maestría, los que ya tengan maestría, les han indicado, ¿no? Se llama la técnica de las 7. Tienen que haber solamente 7 palabras en cada slide, máximo 7 palabras, ¿no? Porque hay quienes también, yo recuerdo muy bien que defendían su tesis y en sus slides ponían todo el concepto. Por ejemplo, decían agua, todo el concepto de agua, historia. Entonces, eso no era pues una defensa de tesis, eso no era una demostración de conocimientos, era una demostración de una capacidad espectacular de leer. Y para leer no se necesitaba hacer una investigación, ¿verdad? Entonces, 7 palabras a lo máximo y lo que se quiera vender. Se quiere vender la imagen, el rostro del candidato, y eso era lo importante. Aquí viene la importante también con un factor importante hablando de perfil, aparte de las emociones. Se debe despertar emociones. ¿Qué emociones quieren despertar ustedes en la población? ¿Quieren despertar una población, quieren despertar, por ejemplo, no sé, pues enojo? ¿Quieren activar ustedes, por ejemplo, el miedo, el rencor, el odio, como decía Porfirio, respecto a las poblaciones rurales, que quieren despertar eso? Entonces, dependiendo de lo que quieran despertar, dependiendo de lo que ustedes quieran inspirar, despertar en la población, es como debe estar diseñado su mensaje. No me imagino, por ejemplo, un mensaje en una red social, por ejemplo, en TikTok, que quieran hablar de un candidato y le manden ustedes un mensaje que esté matando, o color a una persona muriendo, o golpeando, ¿no? Los mensajes que se puedan entender con imágenes como esas, simplemente pueden despertar una emoción ajena, contraria a lo que se tiene respecto a la intención de llevar adelante un marketing político. No se olviden que lo que se vaya a despertar con el mensaje va a generar simpatía o antipatía, adhesión o rechazo a la candidatura que se está queriendo vender. ¿No ve? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, este amigo había un candidato, no sé si ustedes lo han terminado de ver, hace años, me acuerdo mucho, había un candidato policía, se llamaba este coronel, ah, ahorita me acuerdo su nombre, yo me acuerdo mucho porque yo era pequeño y él aparecía con su escoba. PUP se llamaba su partido, PUP, Partido Unión Boliviana, creo que era PUP. El coronel, permítame, recuerdo un momentito, González apellidaba, era un bombero, un coronel González era el candidato de policía, y él aparecía con su escoba. Entonces, yo recuerdo que mi papá, mi mamá decía, este va a barrer, porque la idea de este candidato era que iba a barrer con la corrupción, iba a barrer con la delincuencia, ese era su mensaje, ¿no? Pero le asociaban con San Martín, porque también había un San Martín de Porres, andaba con su escoba, no sé si hay todavía esa imagen de San Martín de Porres en las iglesias, anda con su escobita y con ratoncito y con pesito y con gatito, ¿no ve? Entonces, esa imagen a la gente le hacía entender de que este iba a ser un santo, iba a ser San Martín. Entonces la gente distorsionaba el mensaje, decía, ¿qué se cree? ¿Se cree santo? ¿Se cree San Martín? ¿Qué se cree? Y esto obviamente generó que el pobre coronel no sacó, creo que más que 10 votos ese tiempo. Entonces, dése cuenta, queridos compañeros, cómo una imagen pueda distorsionar el mensaje, cómo puede distorsionar completamente la idea central que tiene el candidato. No sé si alguien ha conocido a ese candidato. ¿Alguien ha conocido a ese candidato del PUP, al coronel González? No, creo que no, todos son jóvenes, pues. Si votaron 10 nomás. Eran pues poquitos, Porfirio. Pero él tenía la escoba. ¿Tú qué te imaginas si ves a un candidato con escoba? Es igual que hay otro candidato, es más moderno todavía, el Zapato Roto, no sé si se acuerdan del Zapato Roto. Julio Mantilla. Julio Mantilla. Julio Mantilla. Igual Zapato Roto. Para muchos decían, ¿qué se cree? ¿Cómo va ese Zapatos Rotos si este tenía plata? O sea, completamente distorsionados respecto a lo que él era. Pero a mucha gente también le gustaba, ¿no? Entonces, las imágenes tienen que mostrar de manera perfecta la personalidad
y la intención que tiene el candidato cuando vaya a ser candidato. Doctor, perdón que le interrumpa. A él le llaman Adelante. zapato roto porque Sí. él, al inicio de su vida política, andaba pues con su zapato roto. Ese era el tema. Entonces, de esa manera encontraron ese eslogan de decirle el zapato roto porque era una persona supuestamente del pueblo, ¿no? Y sí, él no tenía dinero al inicio, ¿no? Como muchos al iniciar su vida política. Eso quería aclararle. Sí, así David, es. Sí, en cuanto al manejo político y la veracidad de la información que debe manejar un político en su imagen como tal, por ejemplo, en el caso del zapato roto, como ustedes están mencionando, el mundo es pues un pañuelo, ¿no es cierto? Lamentablemente es así y nos conocemos entre muchos, sean entre tíos y no falta ahí alguien que te dice, pero ¿quién te dice que este dice que no tiene ni casa ni este? Pero si es este, ¿no? Si era mi compañero de clase, X, Z, ¿no? Yo recuerdo eso porque hablaban eso con un familiar de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Con la veracidad, pero si este Julio era así y este era así, le digo, ahora miente, dice, ¿no? O sea, la veracidad de la información que debe dar el político creo que siempre debe ser con mucho cuidado y con mucha mesura porque siempre salen a la luz y más aún si son figuras políticas, siempre salen a luz porque están buscando ahí adentro qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene la parte contraria y por más que quieran aparentar, entonces a veces se cae eso por un error que hayan cometido, por una mentira o por algo que quieren mostrar, siendo esta no la verdad. Claro, pero en el caso del Julio Mantilla, respondía a una intencionalidad interesante porque él, al inicio de su vida política, él empezó pues caminando, trabajando, abriéndose puertas y sí, pues él andaba con sus zapatos rotos, Agustina, ¿no? Ya cuando ingresa ya al cargo de alcalde, ya pues ya no andaba con el zapato roto, pero se quedó con ese eslogan, entonces no era que era tan mentira, Pero ¿no? en todo caso, la demagogia, La Supo palabra, por aprovechar. favor, buenas tardes. Sí, sí, sí. sí. Muy buenas tardes. ¿Puedo? Sí, hermano, Licenciado Marco, Porfirio. ¿Yo o licenciado Porfirio? Marco. Muchas gracias, estimado doctor David Vargas, un gusto saludarlo. Entonces, Eh, Martín, un- Más me gustaría verlo, pero bueno, lo saludo. Espero que usted me vea. Sí, a ver su amplia caballera, pero bueno, en otro momento será. Estimados compañeros, muy buenas tardes, estimado doctor. Yo quería acotar a lo siguiente, ¿no? El contradiscurso que se ha manejado y que se maneja, ¿no? Claro, a ver, en un tema político, el agua sucia que te echas, tú debes utilizarlo, capitalizarlo y revertirlo para que ese discurso, esa agua sucia que te han echado, te sirva a ti para potencializar tu imagen. Ahí está David. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. ¿cómo estás, Marco? No estás bien peinado, pero bueno. Entonces, decíamos lo siguiente, ¿no? Recuerdo yo que ese año Julio Mantilla compitió para la alcaldía con este señor que había estudiado en Harvard, que decía que lo bajoneaba tan feo al compadre Palenque, Ronald sí. McLean. Ronald ¿Mm? McLean, ¿no? Ronald McLean era un señor bastante lúcido y estudiado y conocía bastante el tema político y de marketing político. Y tenía su famoso eslogan, ¿se acuerdan? Todos los colores con McLean, que responde a una teoría ya comunicacional, eso de los colores, donde la gente se identifica con un color, con una forma y demás. Eso lo maneja todavía políticamente la comunidad LGBTI, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué sucede? En un debate que tuvieron Mantilla y McLean, no es que Mantilla fue con zapatos rotos, en primer lugar, ese es un error. Se sentaron los dos, ¿no? Y estaba ahí en medio el periodista, el conductor, y resulta que Mantilla se sentó y dio a mostrar en la cámara la suela de su zapato, que no estaba roto, estaba gastado, ¿no? Estaba gastada la suela y se veía eso, ¿no? En el debate que tuvieron, ¿no? Y ahí, al día siguiente, o ese mismo día, no recuerdo bien, McLean dijo, ¿no? Claro, nosotros debemos proyectar una imagen, un urbanismo de desarrollo, de modernidad, de desarrollo de lo que es la ciudad de La Paz.
Pero claro, si vamos a ir con una misma imagen arcaica, con nuestros zapatos rotos como mi oponente, dijo ahí, ¿no? Y Mantilla fue un poco más tigre en eso, que creo que era sociólogo o historiador, algo así, Mantilla, su formación base, no recuerdo. Decía, bueno, yo le quiero contestar al señor Ronald McLean. Evidentemente, yo tengo mis zapatos rotos, pero mi zapato está roto no porque estoy pues, caminando en taxi o tengo mi chofer o mi coche particular. Yo voy caminando por las calles de La Paz, recorriendo una por una todas las calles, por eso mi zapato está roto. Por eso, porque yo conozco las zonas, los barrios, las urbes, y las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz, y por eso me estoy postando como alcalde. Señor McLean, conozca su ciudad como yo hasta el punto de romper el zapato. Y claro, utilizó eso como eslogan y todo el mundo, la ciudadanía vio, obviamente, pues Mantilla, Mantilla, y le sacó la mugre al McLean en esas elecciones, ¿no? Y claro, incluso después ya será su eslogan, el zapato roto, incluso sacaba sus carros alegóricos con la imagen con una maqueta de un zapato roto, ¿no se acuerdan? ¿No? Y lo más interesante es eso, ¿no? Cómo tuvo la capacidad de este Mantilla, que no era ni politólogo, creo que no era de esas disciplinas, de utilizar el discurso de ataque de su oponente para capitalizarlo y plantearlo él como otro discurso que le permita proyectar más a su campaña y al final lo llevó a la alcaldía, ¿no? O sea, simplemente eso para acotar. Muchas gracias, estimado David, un gusto verte, buenas tardes. Gracias, Marco, por tu aporte, muy, muy, muy espectacular. Gracias, hermano. Porfirio, ¿quieres aportar con algo, Eh, hermano? Sí, tal vez un poquito sintetizando el comentario de los demás colegas profesionales, se ve que también la demagogia puede servir como una estrategia discursiva, como una estrategia política, ¿verdad? Y en la realidad podemos encontrar diferentes actitudes, por ejemplo, de la chompa, ¿no? De la chompita, la famosa chompita. Y Debo. hizo la misma estrategia discursiva, por ejemplo, al expresar que después de que me salí de la presidencia he perdido, no tengo plata, estoy un poquito más en la calle, ¿no? Pero sin embargo hay otros que también son mucho más agudos, ya es una estrategia también ofensiva, ¿no es cierto?, para poder contrarrestar ese tipo de discursos, ese tipo de expresiones, ¿no? Pero entonces lo que yo me quedaría es con la primera concepción que tenía, o sea, utilizar la demagogia como una estrategia del marketing, ¿no? Así es, además de esto, lo que ha tocado este Marco tiene que ver con el punto que habíamos hablado de activar las emociones. Cómo la población puede activar una emoción favorable o desfavorable a partir de una imagen. Mire cómo una imagen, en el caso del zapato roto, le ha dado la opción de ganar a McLean, porque si hablábamos de técnicamente, si habláramos de capacidad técnica, de capacidad administrativa inclusive, yo creo que McLean estaba unos grados encima de Mantilla, pero Mantilla ha aprovechado esa imagen para revertir todo o eh, ganarse la simpatía del pueblo a partir de una generación de emoción. Ha pasado lo mismo, por ejemplo, no sé si ustedes acordarán, la creación del partido del compadre Palenque. ¿Ah? Compadre Palenque venía teniendo una suerte de vida periodística interesante. Yo recuerdo, yo era ya subteniente, veía, y me llama mucho la atención en ese tiempo, cuando, por ejemplo, este amigo, el, recibía a Carlos Palenque, Carlos Palenque recibía a toda la gente que iba recibía a Carlos Palenque a toda la gente que iba a hacer denuncias, reclamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y reclamaban todo, que no me ha hecho esto, y Palenque decía, ese desgraciado de tu marido, vamos a ver en Aymara decía una palabra, Jaira Contento, vamos a hablar con Jaira Contento, vamos a hablar, a ver, trabajadora social, venga y vaya, y hacía un buen trabajo de relacionamiento, marketing periodístico. En una de esas ocasiones, porque había Laura, que tenía este amigo de Carlos Palenque, la gente tenía la idea de que tenía algún apego a, a la inclinación homosexual, más claro. Todos tenían la idea de que era homosexual Carlos Palenque. Eso se vendía, como bien decía también Marco,
a objeto de dañar la imagen de Palenque, la gente de la oposición le vendía a la población la idea es homosexual porque se hacía de las uñas, etcétera, etcétera. Entonces, en una ocasión llega una señora y dice, comadre, pase. Me acuerdo esto porque siempre que me acuerdo me causa risa. Pase, comadre, le recibe con la comadre de medios. Pase, comadre, dice. ¿Qué ha pasado? Dice, compadre, me ha pegado mi marido, que eso no da plata para las guaguas, que solo gastas en borrachera, se va a jugar fútbol y ya no vuelves. Ese desconsiderarse, compadre, ¿cómo es posible que este compadre no tenga un poco de sentimiento? O sea, ya viene el mensaje de Carlos Palenque, ¿no? Un sentimiento como buen padre que tiene que, y empieza a dar su discurso Carlos Palenque, pero comadre, ¿y tú qué le has dicho? Le he dicho que voy a ir a quejarme al compadre Palenque. Bien, ¿y qué te ha dicho ese compadre, ese mal compadre? ¿Qué te ha dicho? A vos ese maricón de mierda. Se escuchó en voz ahí en vivo, ¿no? Y Carlos Palenque, claro, no esperaba esa respuesta sincera de la señora, ¿no? Entonces la gente ya empezó un poco más a poner más atención. El momento cúspide de Carlos Palenque en su programa de televisión fue cuando entrevistó al, al, al varón del narcotráfico en Bolivia, a Roberto Suárez. No sé si ustedes recuerdan, cuando Roberto Suárez es entrevistado por Canal 4 y en un programa, y a partir de eso le amenazan con cesar su canal. Claro, para los de la opositores o contrarios a Carlos Palenque, cesar el canal de Carlos Palenque era lo ideal porque le quitaban una herramienta importante a Carlos Palenque para poder desarrollar su vida política. Y ciertamente Palenque tenía mucha presencia en la parte de La Paz, el Alto especialmente. Entonces vieron la oportunidad para que se cierre el canal de Carlos Palenque, que Palenque todavía no tenía partido político. Entonces, Palenque, cuando le anuncian que le van a cesar, le anuncian a una audiencia en el juzgado y ahí la gente se vuelca al juzgado, se vuelca a proteger su canal. Ya lo entendían como su canal porque encontraban el único medio de poder hacerse escuchar, el único medio donde podía uno ir y aparecer en televisión, que no era poca cosa este tiempo. Entonces, ¿cómo la emoción que se puede generar en la población, la emoción que se puede generar a partir de un efecto de guerra sucia puede ser revertido en beneficio de la persona que está siendo afectada? ¿No ve? Muchos han debido... ¿Alguien se acuerda de esa entrevista de Carlos Palenque? Ha sido muy, muy fuerte esa entrevista, porque ahí es cuando ofrece pagar la deuda externa de Bolivia. ¿Se acuerda alguien? Todos son muy jóvenes, pues. No sé si Marco... Roberto Suárez, ¿no? Roberto Suárez, sí. Sí, el que decían que tenía un revólver de oro, ¿no? Sí, y quería pagar la deuda externa de Bolivia, y no era poquito, pues, ese tiempo. Tanta plata tendría este amigo, pero bueno. Y en realidad sí, querida Flavia. En realidad esa es la razón por la cual nace Condepa, ¿no? Condepa. Flavia, ¿dónde está? Se te ha perdido, Flavita. Ese es el motivo por el que nace, pues, Condepa, justamente a partir de que intentan quitarle la radio, ¿cómo se llama? Pues, tiene un nombre técnico cuando le dan una línea en televisión y radio, le querían clausurar la radio y televisión al Palenque. Eso da origen a que nazca Condepa. Daniela Aurora, no te escuché hablar nada, no tiene nada que aportarnos, no tiene cómo colaborarnos. Que es muy joven, Daniela, no debe acordarse nada de lo que estamos hablando. No, sí, en realidad sí tendría algo que aportar. Tampoco soy tan joven como parezco, pero gracias. Estoy en mis 34. Sin embargo, sí he vivido esas experiencias, pero con mis papás, con mis abuelos, ¿no? Y sí, yo me acuerdo de las campañas que mencionaban, por ejemplo, del Zapato Roto, después de Ronald McLean, y las tantas canciones que hasta ahora se me vienen a mi mente, ¿no? Porque era, digamos, el medio que más utilizaban dentro del marketing. Yo recuerdo cuando con mis papás paseábamos incluso por las plazas o cuando les acompañaba a que voten, entonces les daban folletos y estaban pero con sus parlantes semejantes y era canción de extremo a extremo, ¿no? Diferentes canciones, ¿quién más fuerte? Entonces
creo que antes el medio por el que hacían marketing también era ese, ¿no? Utilizaban la psicología, porque como le digo, hasta ahora me acuerdo del McLean alcalde de corazón y no sé qué eslogan más pusieron en esa época en las canciones, y que se te queda, que se te graba, ¿no? Entonces, o del zapato roto, que también tenía su canción característica. Entonces, creo que eso ha revolucionado ahora en el uso de las redes sociales, ¿no? Siempre, pero se utiliza lo sentimental, lo psicológico, lo que se queda de alguna forma grabado en la memoria, como también usted mencionaba. Yes. Muchas gracias, Danielita. Ya estaba extrañando tu voz, tu participación. Y quisiera acotar, la radio que usted estaba preguntando se llama Metropolitana, ¿no? Metropolitana. Sí. Y empezó Palenque con un programa, ¿cómo era? La hora del Chairo. Ese fue su primer programa antes de tener el espacio. Exactamente. ¿No? Que se le denominó, que es un proyecto, creo que lo había diseñado otro periodista, no tengo el nombre, no recuerdo, pero que se apropió el Palenque. Y una de las cosas que también recuerdo que lo difamaban de que él había sacado dinero, era toda la apertura de sus medios de comunicación había sido de lavado de dinero del narcotráfico. Eso también era lo que se decía en esos momentos. Y también hubo un libro que sacó Archondo, El fenómeno Palenque, ¿no? Sí. Así es. Muchas gracias. Bueno, sí, los medios de comunicación y las campañas electorales de marketing político se ha convertido hoy por hoy en una profesión muy importante cuando se llama a desarrollar una vida política. Ningún político podría pensar en un éxito si no tiene un equipo de marketing político bien estructurado, bien desarrollado, con muchísimos recursos para poder, inclusive más importante que la propia área de lo que llaman ellos logística, ¿no? Hay un grupo de logística. Si no, acuérdense cuando Gonzalo Sánchez Lozada es presidente, la segunda vez que es presidente, Gonzalo Sánchez Lozada va a contratar un equipo poderoso entre comillas, de Estados Unidos para que desarrolle la campaña política, desarrolle justamente eso. Y los que van a desarrollar la campaña política van a diseñar un marketing político. Se llamaba el cuarto oscuro, no tiene un nombre especial. Inclusive han logrado diseñar el discurso, la vestimenta, las formas, el lenguaje verbal, no verbal del candidato de Gonzalo Sánchez Lozada, y hacen revertir los números rojos en los que estaba en intención de voto Gonzalo Sánchez Lozada hasta lograr su triunfo. Inclusive se ha dado una película, no sé si alguno ha visto esa película, El Cuarto Rojo, El Cuarto de Guerra, algo así se llamaba. ¿Recuerdan? Y ahí se hablaba inglés, puramente inglés. Era un equipo de Norteamérica. David, si me permites, era un documental. Nuestra marca es la crisis. No sé, sí. Se trataba de eso, ¿no, Paul? Exactamente. Bueno, miren, la experiencia que yo les puedo contar respecto a eso, justo estaba yo en segundo o tercer año de la carrera de comunicación en la UNSA y pues nos invitaron, ¿no? Venían algunos a invitarnos de la carrera para dar algunas opiniones respecto a lo que era el producto que nos presentaba. En este caso era una cuña radial o por ahí un spot televisivo, y como nosotros estudiantes teníamos que dar alguna versión, ¿no? O sea, es decir, si el mensaje era captado, si por ahí las tomas eran las adecuadas, etcétera. Y wow. Recuerdo que un compañero, bueno, nos llevaron, ¿no? Y justamente nos dividieron. Recuerdo que un compañero mío, que sale también en el documental, pues le comenzaron a preguntar por qué comenzó a opinar, no, miren, yo hubiera hecho esto, hubiera puesto este color, o por ahí hubiera hecho esta toma. Entonces le comenzaron a entrevistar a él en este documental, y creo que era una de las estrategias, ¿no? que ellos habían diseñado, y creo que también les resultó. Otra cosa ya es post, ¿no? Es decir, cuando ya se posesiona a Gonzalo Sánchez de Lozada,
Y por supuesto, vienen los problemas de febrero, viene octubre, pero ya es otra cosa, ¿no? La cuestión Oh, es acá lo que estamos viendo es lo que ha sido la campaña en sí. Para terminar, si me permites, David, yo creo que la mejor campaña, yo creo que se ha demostrado también en las elecciones del 2020. Creo que la mejor campaña es sí o sí ir a pie, o sea, es decir, puerta por puerta, porque si no hubiera sido así, yo creo que el MAS tampoco no hubiera resultado ganador. Es decir, que por ejemplo, Carlos Mesa no hizo campaña el 2020, ¿no? No hizo campaña como lo hizo antes el 2019. ¿Por qué no lo hizo? Por esto de la pandemia, obviamente. Entonces, como quizá era mayor de edad, creo que también era ese el temor de su gente que se iba a contagiar. Para terminar, solamente eso, David. gracias, hermano. Ciertamente, Paul, gracias. Aquí hay algo que me llama a lo siguiente. Es importante, entonces, dos cosas, antes de olvidarme, dos cosas. La primera, es importante la segmentación. Lo que han hecho es el nombre de, ¿qué nombre dijiste, Paul? ¿Qué se llamaba ese grupo, ese documental? La que, no sé cómo se llama. Nuestra marca es la crisis. Nuestra marca es la crisis. Sí, pero tenía un nombrecito. No sé qué nombre tenía, el cuarto oscuro, el cuarto de guerra, algo así llamaban. ¿Ahí qué hacen? ¿Cuál es la primera? Una de las tareas importantes de un grupo de marketing político es la segmentación. La segmentación está establecido para justamente eso, segmentar a la población en, por ejemplo, en madres, un grupo de madres, otro grupo estudiantes, otro grupo trabajadores, otro grupo, o sea, buscar los grupos, los bolsones de población con mayor presencia y generar mensajes específicos para la gente. En Bolivia, por ejemplo, ¿cuáles son los bolsones más grandes que tiene nuestra población? Tenemos poblaciones, por ejemplo, los gremiales, ¿no? El sector informal. El sector informal tiene cerca del 86% de informalidad en el comercio en nuestro país. Es el segundo país más grande en informalidad respecto a la economía. Tenemos también un grupo importante, los mineros. El mensaje que se dé a los gremiales no puede ser el mismo que se dé a los mineros, o el mensaje a la madre de familia o al padre de familia no va a ser el mismo que le des al estudiante. Entonces, lo que han hecho cuando nos explicaba, Paul nos hablaba de lo que han ido a él, le han ido a dar, le han ido a explicar, a preguntar su parecer respecto a un mensaje específico, estaban haciendo justamente, estaban segmentando, y la segmentación es absolutamente necesaria. La segmentación es absolutamente útil para cuando se va a desarrollar mensajes en la campaña política, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, escuchan hablar a Evo Morales, una cosa es lo que dice frente a los militares. Cuando habla de los militares les dice una cosa. Cuando va y habla con los cocadores le dice una cosa diferente a lo que dicen los militares. Cuando habla a los policías le dice otra cosa diferente a lo que dicen los militares. O sea, Evo Morales habla diferentes discursos según la población a la que se está dirigiendo. Y muchas veces es contradictorio cuando habla de los cocaleros y los policías, por ejemplo. Cuando habla de los cocaleros y habla, por ejemplo, de la libertad, que la coca sagrada, etcétera, etcétera, la mamá tierra, pero digamos, cuando tiene que ver con la policía y sabe que la policía es la que reprime, la que tiene que combatir al narcotráfico, dice otra cosa. Que cuando habla, por ejemplo, de los grupos internacionales que tienen que ver con el control del narcotráfico, el abuso a la madre tierra, los derechos humanos, tiene otro discurso. Entonces, se nota que Evo Morales tenía un buen asesoramiento porque sus discursos siempre estaban enfocados a lo que quería escuchar la gente. Estaban enfocados a lo que la gente quería escuchar. Estaban enfocados a lo que la gente esperaba escuchar del candidato del presidente. Eso se llama segmentación y eso es lo que en marketing político se utiliza. La otra palabra que ha usado nuestro buen amigo Paul es la campaña puerta a puerta, como dice. Ciertamente, ustedes saben que yo he sido candidato y si algún éxito he tenido ha sido justamente cuando he podido desarrollar la campaña puerta a puerta. La campaña puerta a puerta me ha dado a mí un resultado positivo porque uno esperaba haberle ganado, por ejemplo, al hijo de Jaime Pazamora, Jaime, yo le he ganado en las elecciones, ¿no? Y le he ganado ¿cómo? Haciendo campaña puerta a puerta, subiéndome a minibús, subiéndome a colectivos, hablando, etc. Pero hoy día cuando se habla de marketing digital, justamente se va a eso, querido Paul, se va directamente a hacer campaña puerta a puerta, porque la puerta a puerta ya no hay que golpearla, la puerta a puerta ya está en un celular.
Y es aquí, hermano, donde se gana el tiempo, se gana en espacio. Inclusive, según el mensaje que diseñes para dar al que va a leer, al que va a abrir su celular y va a escuchar, va a ver una propaganda tuya. Si ve una propaganda llena de mensajes, lleno, completamente atestado de palabras, no le va a llamar la atención, sino es un mensaje simpático, un mensaje que atraiga a la vista, que atraiga a los sentidos que tiene el receptor. Si eres capaz con tu mensaje despertar un sentimiento al, al votante. Entonces hoy día la campaña puerta a puerta ya justamente viene eso que estamos avanzando ahora, el tema de la digitalización de la campaña electoral. Las redes sociales, los medios de comunicación son fuentes importantes para las campañas políticas. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿O ya están convencidos? ¿O ya les he convencido? Todavía no, todavía. Entonces, queridos compañeros, es importante entonces que el tema en el marketing político, cuando se desarrolla el marketing político, a partir de vía digital, va a ser lo que dijo Paul. Miren cómo Paul nos ha dado una palabra que faltaba a nuestro concepto, el tema de la puerta a puerta. El tema de la puerta a puerta hoy día se convierte ya de mano a mano tal vez. No hay un muchacho, un joven en nuestro país de 18 años que no tenga un celular en la mano. ¿No ve? Yo no creo que exista, porque el colegio, la universidad, yo creo que son, ya pues debe ser inclusive parte de la canasta familiar. Entonces, debemos segmentar. Si alguno de ustedes va a ser asesor político de alguien, tienen que segmentar a la población a la que van a dirigir sus mensajes. El mensaje que ustedes diseñen para las madres de familia no puede ser el mismo que den a... Obviamente que no, porque a la madre dirían, cuida a tu hijo, no sé, me imagino, cocina bien, no sé qué le dirían a la madre, ¿no? O protege a tu hijo, no lo dejes salir a tu hijo salir, cuida a tu hijo que no consuma bebidas alcohólicas, por ejemplo. Pero si vas a mandar un mensaje al joven, ¿qué mensaje le darías? No va a ser el mismo, tiene que ser un mensaje de mucho más diversión, diviértete sanamente, haz deporte, no sé, pues. Entonces, la diferenciación justamente de segmento va a ser que tu campaña esté diferenciada por los segmentos a los que quieres llegar, por el sentimiento que quieras despertar, por el perfil que tú desees darle a tu candidato respecto a los demandantes, respecto a los que van a votar, a los que van a percibir el mensaje que vas a dar. No lo estoy escuchando. Tengo un amigo, a Freddy Chipana. ¿Estará por aquí mi amigo Freddy Chipana? Doctor, mientras lo encuentra Freddy Chipana, quería preguntarle, ¿hasta dónde es factible? Y por otro lado, si realmente sirven hacer las encuestas, tomando en cuenta que su margen de error, antes yo le estoy hablando de los 90 y justamente los partidos neoliberales que se decían, siempre se han basado en las encuestas y su margen de error nunca tenía que pasar el 3%, pero ahora hacen encuestas donde el margen de error puede ser hasta 10%, que eso me llama mucho la atención. Y bueno, un comentario muy pequeñito. Yo me acuerdo que el partido que comenzó a hacer la campaña puerta a puerta y ya dejó, digamos, esa elección para los políticos, fue Condepa, ¿no? Porque siempre que había elecciones nacionales o municipales, siempre hacían su recorrido desde Alto Pampajasi hasta La Paz Oscanqui, digamos, ¿no? Hablando aquí de La Paz, los que conocen. Ellos siempre hacían su recorrido puerta a puerta, todas las zonas, también lo hacían, o sea, su estrategia de Condepa siempre ha sido irse a las laderas, ¿no? Esa era la forma de decir, vamos a estar, compadres, este domingo en la ladera oeste, en la ladera este. Entonces, son ellos, por lo menos hasta donde yo conozco, que han comenzado con las campañas puerta a puerta.
Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Las encuestas, ¿hasta dónde son factibles? ¿Son realmente sirven? O simplemente nos marcan un punto nada más, ¿no? Gracias, Flavia. Muchas gracias, Flavia. A ver, para empezar, las encuestas de opinión, ¿no? Cuando se desarrollan y se inician antes de la Segunda Guerra Mundial, para empezar, en los Estados Unidos especialmente. Allá en los Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, se va a empezar a utilizar las encuestas como una herramienta importante para saber la intención que se tiene en la población respecto a uno u otro candidato. ¿Ya? O sea, es un mecanismo más que se tiene en la vida democrática. Estas encuestas deben ser realizadas, o deben ser en todo caso realizadas, principalmente por empresas pues, especializadas, profesionales. No se debería hacer por gente que tiene alguna pequeña, ¿no? Algún pequeño conocimiento. Se distinguen, bueno, se deberían distinguir por lo menos dos tipos de encuestas, las cualitativas y las cuantitativas. Obviamente las encuestas cualitativas van a ser a partir de estudios motivacionales, ¿no ve? Estos estudios tienen preguntas abiertas, poco estructuradas, profundas, con entrevistas, ¿no ve? No son entrevistas no estructuradas, ¿no ve? Tienen reuniones de grupos, test proyectivos, etcétera, ¿no? Y además se realizan, pues, en muestras muy reducidas, muy pequeñas, de pocas personas, ¿no? El objetivo de estas encuestas no es medir exactamente, no es medir comportamientos, sino descubrir actitudes profundas, de comprender los mecanismos mentales de la gente. Sirven, o deberían servir en todo caso, para detectar ideas, disposiciones de la gente respecto a un candidato, ¿no ve? Que eso se evalúa, se miden y nos dan la idea. Las encuestas cuantitativas van a ser lo que conocemos todos, ¿no? Se formulan 3, 4, 5, 10, 100 preguntas que se necesiten y se las plantean los individuos para que esto nos dé a nosotros una representación, o sea, nos dan la idea clara. Aquí, cuanto más sea la muestra representativa, cuanto mayor sea la muestra representativa, más cerca estaremos de la verdad, entre comillas. Más cerca estaremos de lo que significa la verdadera intención de la gente. Ahora, las encuestas son estadísticas. Y las estadísticas son científicas. Nacen de un conocimiento científico. Es un conocimiento científico las estadísticas. Se habla de probabilidades, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente las estadísticas electorales se hacen en momentos importantes, en momentos que, según el desarrollo de la campaña, puede hacerse al principio, a la mitad y antes de las elecciones mismas. Entonces, ¿para qué se desarrolla antes de las elecciones, antes de empezar la campaña política? Para saber dónde estaría o por dónde debería andar, por dónde debería estar dónde se debería enfocar la campaña política. ¿Cuál es la debilidad que tiene el candidato respecto a la población? O la población puede decir, ¿sabe qué? Nosotros quisiéramos un candidato que tenga cabellos, que tenga barba y que tenga lentes. Quisiéramos un candidato así. Hay un trabajo para identificar la intención de perspectiva de candidato que tiene la población. Respecto a eso, entonces van a manejar este grupo al candidato. ¿Sí? ¿Sabe qué? Necesitamos gente con cabello, con barba y con lentes. Tiene que ponerte lentes o hazte crecer la barba. Entonces la gente los profesionales del área van a empezar a diseñar, van a empezar a manejar a su candidato respecto a lo que la población quiere. Por eso también inclusive se hacen encuestas respecto a cuáles son los problemas más fuertes que esté viviendo la población. Le pregunta a la población, según su criterio, cuál es el principal problema que tiene Bolivia. Yo creo que el principal problema de Bolivia es la corrupción, es la delincuencia, es el narcotráfico. Entonces el discurso del candidato va a estar que tiene que armar específicamente respecto a las necesidades que tiene la población. La población, ¿qué necesidad tiene? Solucionar esto. Trabajo, no me importa el trabajo, soy informal. A mí me preocupa la seguridad, la delincuencia.
entonces el candidato tiene que hablar respecto a la delincuencia. Se hace en la mitad de la encuesta, se hace en la mitad, ¿para qué? Para saber si lo que se está trabajando, respondiendo a lo que la población quería al principio, está dando o no resultado. Si está dando resultados, si está creciendo la intención del voto, entonces está bien, pero hay que todavía perfeccionar estas cosas más. Entonces sirve. Las estadísticas son una herramienta. Las estadísticas son una herramienta. Y al final de la elección, antes de la votación, servirá para confirmar, decir, bueno, vamos a salir segundos, vamos a salir terceros. Ha habido en nuestro país trabajos profesionales de estadísticas serias, profesionales, que han llegado a tener 2%, 1,5% de error, de un margen de error. Las estadísticas, de manera general, siempre manejan un margen de error, que no debe pasar del 5%, porque si pasa del 5%, ya no existe un estudio serio. No puede pasar. Y eso, hay algunas empresas que ofrecen hasta el 3% máximo de error. Eso es acercarse mucho a la intención de voto. Cuando se acercan al 3% de error y dicen, ¿sabe qué? Vas a perder por 8%, dicen, bueno, menos 3 puede ser que llegue a 5. O vas a ganar por 1%, por el 3% de error no puede ser que pueda perder. Entonces, eso te sirve para poder entender mejor el espectro de la votación electoral. Pero las estadísticas, ahora, hay estadísticas y hay estadísticas, hay encuestas y hay encuestas. Había un tiempo en que a un amigo mío lo contrataron para que haga una encuesta. Le han dado el cuaderno, le han dicho, ¿sabe? Vas a caminar a esta calle y te vamos a pagar 200 bolivianos por cada cuaderno que entregues. Pero mi amigo era un flojo, agarró, lo llenó como sea, 3, 4 libros y entregó. Inclusive, esto, por supuesto, esta irresponsabilidad de mi amigo daña completamente el trabajo científico que están desarrollando los encuestadores. Pero, sin embargo, existen fórmulas, existen maneras, preguntas cruzadas que se pone dentro de la estructuración de las preguntas en cuanto a la encuesta cuantitativa especialmente, preguntas que sirven para determinar si hay o no hay una mala intención del encuestador respecto a desarrollar la encuesta. Mucha gente ha hecho este tipo de trabajos y han dañado el proceso de investigación. Entonces, yo creo que esto es algo que ahora, miren, las encuestas ahora se van a desarrollar mediante la vía digital. Lanzan. Si usted está de acuerdo, diga sí, diga no. 3, 4 preguntas al que llegue tu celular y contestas. Hoy día puedes contestar según tu intención según tu rabia. Hoy día estoy de buen humor, ¿sabes? Que hoy día no quiero saber nada de hombres. Hoy día solo te quiero ver mujeres. Una situación que se presente. Entonces, de pronto hay una candidata mujer entre 5 hombres y me pregunta, ¿usted por quién votaría? Yo votaría por la mujer, ya voto por la mujer. Pongo mujer, contesto. Pero no es una sección más de momento que una sección pensada, razonada por el proyecto, por lo que está ofreciéndome este candidato. Pero después me doy cuenta y digo, no, pucha, qué macana, ¿cómo voy a votar? No, yo voy a votar por esta mujer, voy a votar por este otro que ofrece estas cosas. Pero vean cómo se distorsiona completamente una encuesta. Por eso las preguntas cuando se cruzan, porque son realizadas, son diseñadas de manera profesional, sirven para poder determinar y eliminar estas amenazas en las encuestas. No sé si Flavia he logrado responder tu pregunta o quieres que ahonde un poquito más. No, está bien. Sin embargo, podríamos un poco tomar en cuenta estas encuestas que quizás, bueno, en todo caso decía usted que hay que ver el momento, porque puede ser que una encuesta, además muchos dicen que la política es bastante dinámica, ¿no? Y la encuesta termina siendo una fotografía del momento. Exactamente. Porque puede tal vez un poco ahondar entre las cualitativas, para qué nos serviría, y las cuantitativas, ¿no? Sobre el punto. Sí. Sobre el punto, a ver, Mayor Vargas, Tengo la mano levantada hace media hora. ¿Perdón? Creo que alguien quiere participar, que siga, por favor. Dale, Porfirio, dale, Porfirio. No, simplemente quería expresar que la estadística y los datos que se obtienen a partir de eso, que se traducen en estudios cuantitativos, me parece que solamente es una tendencia.
Ya, entonces, por otro lado, en contraposición a eso, los estudios cualitativos también más se basan en lo fenomenológico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que tal vez un poco aproximándome como respuesta a la colega Flavia, sería más bien hacer un tanto de cualquier discurso, en este caso del marketing, hacer un examen epistemológico, ¿no? Para ver finalmente a quién sirve, ¿no es cierto? O cómo se encara científicamente este trabajo, si es o no plenamente científico o simplemente se queda en lo epidérmico, es decir, a nivel empírico no solamente juzga las cosas y no juzga dialécticamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, habrá que hacer un examen, vuelvo a reiterar, epistemológico para ver a qué fines sirve esto o simplemente es para defender ciertos intereses o el establishment, como muchos autores lo dicen, ¿no? Gracias, Porfirio, espectacular, hermano, como siempre. Para responder un poquito a Flavia y también para Porfirio y para todos, por supuesto, eh, las estadísticas son una ciencia, para empezar. Y ciertamente nos dan una tendencia respecto a la intención, a la foto del momento que han sacado. Puede ser que hoy día saquen, por ejemplo, las elecciones van a ser en agosto, muy bien, entonces hoy día es una encuesta y hoy día mi intención es votar por una mujer, pero a medida que va avanzando el tiempo me doy cuenta, digo, no, esta mujer no hay que ver, o quiero votar por un indígena, no está hablando huevas, o quiero votar por Mesa, no, este es un mariconazo, entonces las cosas pueden ir cambiando respecto a mi intención en el desarrollo mismo de la campaña. Ya, ahora, cuando las encuestas tienen mayor certeza, cuando las encuestas tienen mayor acercamiento a la realidad, cuando la muestra, cuando la población muestral, cuando la, eh, sí, pues la muestra con la que se va a hacer la encuesta es, es significativa. Si la muestra, si tenemos en Bolivia 5 millones de votantes, y si hacemos la encuesta solamente en las áreas urbanas, en las poblaciones urbanas, de Bolivia, ¿sabe qué? Bolivia Sur simplemente con que tengamos de La Paz, de Santa Cruz y Cochabamba, tenemos una suficiente muestra para saber la intención de voto que va a tener candidatos. Nos estamos equivocando. Porque se debe hacer una muestra del área, del área urbana, por supuesto, pero de los 9 departamentos. Se debe hacer una encuesta del área rural, de los 9 departamentos. Hay departamentos, como La Paz, por ejemplo, que tiene 4 o 5 espacios geográficos importantes. Los del altiplano no votan exactamente como los que votan en Yungas. Y son 2 áreas rurales. Entonces, cuando la muestra está tomada en una buena cantidad, es significativa, es un buen porcentaje del total de los votantes, estamos hablando de que esa encuesta nos puede llevar a una realidad respecto a la intención de voto. No es lo mismo una encuesta de solamente La Paz, Santa Cruz, de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y decir, ¿saben qué? Según la encuesta que hemos tomado, la compañía, los titititititis, nos hemos dado cuenta de que el señor fulano de tal tiene 40% de intención de voto. Se ha perdido. No se escucha. Se ha apagado su micrófono. Aló, van a disculparse, se cortó involuntariamente. Toqué mi... Hola, ¿me escuchan ahora, no? Sí, entonces se escucha. Va a ser importante esa intención de voto. Va a ser importante la... Otra vez se ha perdido. Se ha perdido nuevamente su micrófono, o es el mío. Perdón, se ha cortado. Accidentalmente se ha cortado mi...
celular. Les decía entonces, cuando las estadísticas quieren dar una representación de todo lo que significa la población en realidad, tienen que hacer un levantamiento estadístico de la mayor significancia posible de la muestra. La muestra tiene que ser lo más significante posible, de tal manera que se acerque a la realidad. Cuando vemos, por eso, los que hacen encuestas, presentan las características de su encuesta. Cuánto tienen, qué población han tomado, de qué lugar se han tomado la población, la muestra de qué lugar se han tomado, qué porcentaje de la población votante o sea, estas características que nos presentan de la encuesta que han realizado nos van a dar a nosotros la posibilidad de entender que esa investigación es seria. Alguien está levantando la mano, con mucho gusto va a usar la mano. ¿Quién está levantando la mano? Está Daniela y estoy yo, Miguel. Le cedo Daniela, la palabra a Danielita, Aurora. por favor. Gracias. Sí, efectivamente. Y creo que para ver también un ejemplo de cómo hacen y cómo se trabaja en lo que es estrategia y marketing político, está la película Experta en Crisis con Sandra Bullock. No sé si la han visto, es excelente porque ahí realmente se ve cómo el equipo de marketing político está trabajando y también analizando los resultados de estas encuestas, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, incluso para ver qué acciones toman, a qué medios visitar, cómo psicológicamente le enseñan al candidato cómo presentarse, en qué momento hablar, cómo hablar, si tiene que llorar o no. Entonces es muy interesante esa película y está basada precisamente en la época donde pasó lo de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Donde él ganó y después surgió toda la crisis. Y Sandra Bullock, que es la protagonista de la película, que es la experta del equipo estratégico, se da cuenta que había ayudado a un personaje realmente peligroso que al final terminó dañando un país, ¿no? Entonces es muy buena esta película y yo se la recomiendo, no sé si han tenido la oportunidad de verla. Y otra cosita que quería acotar también es que también tenemos el ejemplo de Donald Trump, que cuando ganó la presidencia de Estados Unidos precisamente, ha sabido utilizar ya estas tecnologías de las cuales nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y ha sabido sacar provecho al Facebook para saber la intención de voto de la gente y para alimentar más bien ese odio que tenía la población hacia los latinos, ¿no? Para saber, ellos sabían específicamente la cantidad exacta de población que iban a votar por él, ¿no? Entonces por eso ya tenían el voto asegurado. Eso quería contar. Gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias, querido David. Miren, yo quería empezar diciendo, yo estoy en contra de todo lo que se ha dicho hasta acá. Pero no he empezado por ahí porque entiendo que era una forma de llamar la atención. En realidad, ¿qué quiero decir? Que dentro del marketing político o de cualquier tipo de campaña política, lo fundamental es qué se va a comunicar, qué se va a decir, qué se va a difundir. Como bien decías, David, una campaña tiene que estar fundamentalmente alrededor de las necesidades que tiene la población. Cualquier campaña que crea que puede tener éxito hablando de cosas que no representan la problemática cotidiana de las personas, va a tender a fracasar. Y para, primero, munirse de información y en segundo lugar, para saber cómo llegar a la gente, vamos a tener que desarrollar cierto tipo de técnicas. Y ahí yo quiero hacer una interpretación. Hay muchos autores que nos definen lo que es la ciencia. Voy a usar dos definiciones, si se quiere, para contrastarlos, ¿sí? Una definición, por ejemplo, que nos dice que la ciencia es un conjunto de teorías sistemáticamente organizadas cuyo grado más elevado es el de prever. Es una paráfrasis, no es exactamente textual, pero prácticamente es textual. Mario Bunge. La ciencia, su método y su filosofía, ¿sí? Por otro lado, el marxismo nos dice, por ejemplo, la teoría marxista, que la ciencia es la interpretación de los fenómenos conforme a sus contradicciones internas. Es decir, desde ese punto de vista no basta tener un conjunto de ideas y teorías sistemáticamente organizadas, porque eso también puede ser la Biblia y no es ciencia, ¿no? Entonces, hay que darle el lugar que corresponde a las cosas. ¿Qué son las encuestas? ¿Que nos sirven o no nos sirven? ¿No? ¿Y cuándo sirven y cuándo no sirven? Yo ahí quiero aportar un poquito. Las encuestas son técnicas, no son métodos, ni mucho más arriba, son
técnicas. Es decir, ¿qué son las técnicas? Son procedimientos que sirven para el relevamiento de información, de datos, ¿sí? ¿Cuándo funciona de manera adecuada la encuesta? Porque evidentemente es parte de la ciencia, de ese conjunto de instrumentos que se une la ciencia para reflejar de manera objetiva la realidad circundante. Cuando se la plantea sin ninguna mala intención de tratar solamente de influir sobre la población, porque se han dado cuenta, creo que es parte de la psicología social, que la gente no sigue al perdedor. La gente sigue y quiere estar en el bando ganador, ¿no? Y eso es parte del marketing político. Entonces, hacen manipulación de los datos para tratar de traer agua a su molino. Eso está comprobado y lamentablemente eso no funciona generalmente. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un periodo electoral? ¿De qué vamos a tener que hablar? Porque todos sabemos que estamos viviendo una profunda crisis, ¿no? Tanto es así la crisis que el señor Evo Morales le denuncia al ministro de Gobierno de encubrimiento al narcotráfico. Ahí sí creo que entra muy bien la frase, las escopetas, o las palomas disparando a las escopetas, ¿no? Miren, el señor ministro de Gobierno le dice al país cínicamente que no pese a las marchas de Santa Cruz, van a seguir luchando contra el narcotráfico y castigando a quienes cometan delitos. Oigan, esa marcha ha sido precisamente como respuesta a la balacera que hubo, como respuesta a la presencia del narcotráfico. Pero esto lo único que hace es demostrarnos que aquí parece que existiese una pugna de las influencias de las pandillas de narcotráfico que se están enseñoreando en el país, ¿no? Las próximas campañas van a tener que responder a la profunda crisis que tenemos en el país. Finalmente, yo quiero terminar con una sola cosita. En los cuadernos filosóficos, Lenin nos dice que la política no es otra cosa que economía concentrada. ¿Y qué significa eso? Que la política es discusión de los intereses contradictorios y contrapuestos, antagónicos e irreconciliables de las clases sociales, de sus intereses. Y yo acá quiero decir con claridad, ¿el narcotráfico qué es? Es un negocio capitalista, ¿no? Ilegal, pero negocio capitalista finalmente. Y esos son los intereses que están afectando la vida cotidiana del país y que nosotros como profesionales formados en esta disciplina vamos a tener seguramente, si no hacer campaña, por lo menos analizar las cosas. Una última cosita más sobre las encuestas. Las encuestas tienen que reflejar, ¿no? Son una muestra que debe ser representativa del universo que se está estudiando. Y en eso, si hacemos, por ejemplo, solo de las ciudades capitales, como decía David, vamos a obtener una referencia sesgada, que en realidad no está representando. Porque al ser representativa hay varias técnicas, ¿no? Podrá ser una encuesta estratificada, por conglomerados, etcétera, etcétera, que nos permita identificar con claridad cuál es el comportamiento dependiendo de los lugares, de los intereses, de las necesidades que tienen los sectores. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, hermano. La verdad que siempre es muy placentero, Miguel Ángel. Es muy placentero siempre escucharlos a todos ustedes. Estoy maravillado, queridos colegas, porque el nivel que he escuchado de la participación de todos ustedes me ha dejado muy feliz. Me ha ayudado mucho con sus preguntas, sus participaciones, para sacarme y llevarme a temas que específicamente eran útiles para el objetivo del módulo. Muchas gracias por su participación. Espero que estos 3 semanas hasta ahora haya servido bastante. Les voy a dar un trabajo final. Habíamos adelantado ya al inicio de la clase de hacer un trabajo final. Voy a dejar a criterio de ustedes si lo quieren hacer grupal o lo quieren hacer individual. Hay alguien que me dijo que lo va a hacer grupal y también hay Daniela que me dijo que quiere hacerlo de manera individual. Si va a ser grupal, no puede pasar de 5 personas, por favor, ¿ya? Y los temas voy a dejar a la libertad de ustedes siempre y cuando incluyan en el tema de
de la exposición, porque tienen que exponerlo y defenderlo la siguiente semana. Les voy a dar 5 minutos a cada uno, a cada grupo o a cada persona, para que exponga y defienda su trabajo. El tema del marketing político y la digitalización que hemos hablado ahora. Por ejemplo, un tema está la campaña digital, la campaña de puerta a puerta, ya cambia de nombre, ¿no? Eso lo planteó, creo, Paul. La campaña de puerta a puerta ya cambia, ya es ahora de mano a mano. Y esto implica el uso, el manejo, conocimiento de las herramientas que hoy día la tecnología del siglo XXI nos está dando. Entonces, la siguiente semana, no sé cómo se organizan ustedes, si tienen grupos ya establecidos o se van a armar de 100, ¿cómo haríamos para que me hagan llegar la lista de decencia? ¿Cómo hacemos eso? Yo la verdad no me gusta tratar este nivel académico como si estuviéramos con estudiantes de pregrado, ¿no? Siempre tengo la idea de que estamos con gente ya con una formación académica sólida y nada, pues no creo que tenga que haber desorden. Tal vez podamos entrar a la clase y a medida que se presenten, a medida que manden un mensaje, podemos entrar como hoy día, 12 en punto, y a medida que entren pueden decir, su primer grupo, no sé, veremos la mejor manera. ¿Qué sugieren ustedes para organizarnos mejor? ¿Alguien tiene una idea? Querido David, por la mala señal, no escuché, perdón, el trabajo en qué va a consistir. Y de pronto Agustina, cuando tenemos tal vez grupos, tal vez podríamos solo trabajar en ese grupo, pero quisiera saber cuál va a ser ya, el trabajo. Mil disculpas, es por la señal. no, creo que lo he dicho, no he hablado de esa parte, lo dije al principio de la clase. Van a hacer un ensayo, Agustina, un ensayo respecto a un tema que pueda significar, que pueda involucrar al marketing político y a las redes sociales, la parte digital. Un tema cualquiera, pueden utilizar, digamos, estoy pensando en este momento, por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Tiene alguna influencia en la vida política la Coca-Cola? Y si la Coca-Cola quisiera hacer un partido, o si quieren ustedes utilizar a Mesa como ejemplo, al que se llama ese muchacho Camacho de Santa Cruz, les dejo la libertad de que ustedes puedan pensar, imaginar un caso específico, hacer un pequeño ensayo y plantearlo y defenderlo el siguiente sábado en 5 minutos que les voy a dar. Lo pueden hacer de manera grupal o lo pueden hacer de manera individual. Les voy a dejar esa libertad para que ustedes lo puedan hacer. Lo que yo quería Doctor, saber, ¿sí? Sí, disculpe que lo interrumpa. La exposición del próximo sábado se va a hacer sobre la base de un esquema que va a dejar usted o es un ensayo narrativo nada más que vamos a hacer. va a ser, les voy a dejar a ustedes la libertad del desarrollo de su ensayo. Ustedes saben que un ensayo tiene específicamente la misión de hablar de un solo tema, ¿verdad? Un solo tema y tratar de abundar en detalles. Detalles que puedan servir para que se pueda entender de mejor manera el objetivo del ensayo. Entonces, ustedes lo plantean, por ejemplo, ustedes vamos a tratar el tema de Eva Copa, elegida, o Eva Copa presidenta. Entonces, ¿ustedes cómo plantearían Eva Copa presidenta a partir de una campaña digital? O dirán, Coca-Cola se va a posicionar en el alto de manera masiva. ¿Cómo lo plantearían? Estoy planteando simplemente ideas de temas. Pero el tema que ustedes vean conveniente, si me imagino son 5 en el grupo, ojalá no fueran más de 5, que no sean más de 5, por favor, lo debaten, lo discuten, este tema haremos, y lo plantean de manera narrativa. Yo creo que narrativa es la mejor manera de poder plantear un ensayo, ¿ya? Y el día sábado siguiente los exponen, los demás haremos preguntas, y si todo sale bien, tendríamos que terminar en las 2 horas la exposición de todos los grupos que van a exponer. El sábado a los leones. Así se va a aceptar. ¿Qué dice Ovidio? De todas maneras, a mí me parece perfecto, querido David. ¿Quién dijo de los leones? Está muy bien. Sí, me parece bien. Porfirio, ¿tú dijiste de los leones o fue Miguel que habló de los leones? No. Porfirio ha dicho que tiene matrimonio en los leones, algo así, Porfirio. y que quiere ir a bailar.
Que sea el primero en exponer. Que nos invite a Sí. todos en el El matrimonio. Vamos. matrimonio. Como todo es virtual, la fiesta virtual. Ya, no se pueden Sí. llevar chef. Y Fotocopias voy a ¿sabes mandar. por qué no ha hecho Carlos Mesa campaña? Porque había toda una teoría de los outsiders. No se olviden que la campaña que ha ganado, ¿cómo se llama? El presidente francés, se me Macron. ha ido ahorita, Macron, lo Emmanuel hizo Macron. precisamente a través, Emmanuel Macron, a través de campañas virtuales, etcétera, lo que llaman los outsiders. Y el entorno de Mesa le ha hecho cometer el error de hacer una campaña de outsiders que terminó siendo un fracaso para ellos. Pero esa es otra discusión. ¿Cómo No es, sabe Porfirio? ¿Vas a nada. invitar a tu matrimonio? Oye, hablando, miren lo que trae al tema Manuel. Hablando de Emmanuel Macron, Emmanuel Macron está casado con su profesora de kinder, que le lleva 27 años de diferencia. La mujer era su profesora cuando él estaba en kinder. El hijo menor de la profesora es mayor que Emmanuel Macron. Emmanuel prometió casarse con su profesora cuando era niño. Cuando salió bachiller, sus papás, a saber que tenía esa obsesión, lo mandaron fuera, lo mandaron a estudiar, digamos, lejos, en París o en Francia. Él detornó con su profesión y le hizo divorciar a la señora esta, su esposa, y se casó con ella. Aquí viene lo que habíamos hablado durante todo este tiempo. El contexto que les planteo simplemente para decir lo siguiente. En la campaña de Macron, Macron utilizó mucho la presencia y la relación que él generó con su esposa, ese amor que tiene por su esposa desde niño, para que la gran población femenina especialmente vote por él, porque han identificado en Emmanuel ese sentimiento de lo que habíamos hablado un principio, cuando lo planteaba, creo, Flavia, no me acuerdo si quién lo planteó, el tema de las emociones. Ha despertado sentimientos en la población por la relación que tiene él con su esposa. O sea, fue masiva la explicación, se hizo una historia de la relación de Emmanuel con su esposa, ¿no? Y como él, por eso, Emmanuel llevaba a su esposa a todas partes. A toda presentación le llevaba a su esposa, le agarraba la mano y la besaba, la abrazaba, le decía mimos, demostrando que él era un hombre enamorado. Bueno, y hasta ahora siguen esta segunda elección que ha ganado Emmanuel Macron, ya no la presentó mucho a su esposa, como fue en la primera etapa, porque la primera elección, ahora ha sido elegido Emmanuel Macron. En la segunda etapa, en su reelección, ya no la presentaba tanto a su esposa como la presentó en la primera elección. Pero ¿cómo es posible que a partir de despertar un sentimiento de afecto empático con la población, porque él dijo, yo estaba enamorada de mi profesora y me he casado con mi profesora, he luchado, he peleado contra mis padres, contra los prejuicios sociales, no tengo hijos, no me importa, yo la amo a ella, mi vida es con ella. No le preguntaban de su programa, le importaba a la población, le importaba mucho lo que era demostrado en su afecto a su esposa. Entonces, si Porfirio te vas a casar con una mujer mayor que ti, enhorabuena, hermano, por ella es presidente de Bolivia de aquí a pocos años. Pero cuidado si quieran casar con el docente o las docentes de la maestría, por favor, ya son casados, señores y señoritas. Yo estoy soltero todavía, pero tengo mi preferencia sexual bien definida, hermanos. No creo que podamos llegar a algo. Pero David, si haces campaña con alguien que te has enamorado desde que era niña, vas a perder nomás. Eso funciona al revés, no al otro lado. Ah, no, definitivamente, no, me van a tomar como pedofílico, pues otro Evo Morales me van a decir. Cuídense, nos vemos el día sábado. Un verdadero placer, querido hermano. A todos, un abrazo. Igualmente. Muchas Muy buenas gracias tardes a todos y todas. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.